los Estados Unidos tuvieron y tienen intenciones de invadir México, desplazar o eliminar parte de su población y ocupar su territorio. Parece una historia increíble, pero hoy vamos a conocer cuál fue el plan secreto de los Estados Unidos para llevar a cabo esta acción y cuándo y por qué razón lo harían. Esta es la historia del proyecto Walnut y esto es Información para Todos. Antes de todo, merece la pena explicar que no sería la primera invasión estadounidense al territorio mexicano. Entre 1846 y 1848, ambos estados estuvieron en guerra como consecuencia de la política expansionista del gobierno americano, que apoyó la declaración de independencia del territorio mexicano de Texas y la posterior sublevación de Sonoma, que declaró la República de California, en lo que fuera el territorio de la Alta California mexicana. El 13 de mayo de 1846, los Estados Unidos declararían la guerra a México con el afán, según los historiadores, de anexar todo su territorio, y casi lo logra, ya que en poco más de un año llegaron a ocupar la mayor parte del país y su capital, la Ciudad de México, que recién fue desocupada luego de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo a partir del 2 de febrero de 1848. Como consecuencia de la invasión, México perdió la totalidad de lo que hoy son los estados estadounidenses de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Por eso es que una invasión a México por parte de los Estados Unidos y la ocupación total o parcial de su territorio no sería una novedad, sino más bien un déjà vu. Pero, ¿por qué lo harían ahora? A finales de los años 80 del siglo pasado, los científicos americanos empezaron a alertar sobre la posibilidad cierta de que en algún momento en los próximos años se produjera una catástrofe climática como consecuencia del calentamiento progresivo de los océanos y el derretimiento del hielo polar. El calentamiento global, que suena hoy muy familiar, era prácticamente desconocido entonces, e incluso en la comunidad científica se hablaba de un evento posible, pero muy en el futuro. Sin embargo, para esa época, el ejército de los Estados Unidos había estado trabajando desde hacía más de 20 años en un proyecto secreto de modificación del clima con fines militares. El objetivo consistía en producir una alteración climática sobre el territorio de la Unión Soviética para destruir su economía y de ese modo eliminar a su principal enemigo. Con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, el proyecto carecía ahora de sentido, por lo que necesariamente debería ser cancelado. Pero los militares fueron más allá porque los años de investigación les habían permitido acumular información y conocimiento para entender que lo que los científicos alertaban sobre el calentamiento global y sus consecuencias catastróficas sobre las corrientes marinas podía convertirse en una emergencia de seguridad nacional, y no en un futuro lejano, sino ahora, en el presente. Porque un cambio en las temperaturas de los océanos a nivel global modificaría radicalmente el clima de las naciones ubicadas en el norte del planeta, y esto afectaría estratégicamente a los Estados Unidos. Se había comprobado que las temperaturas podían bajar hasta 60 grados centígrados en los estados del centro y norte del país. Una glaciación permanente que mataría a decenas de millones de personas e impediría la vida en más del 75% del territorio americano. Y lo peor es que no había nada que los militares pudieran hacer para prevenirlo. El calentamiento global en esa época apenas llamaba la atención de los ciudadanos y los políticos difícilmente estarían dispuestos a hacer algo para evitar una catástrofe que estaba solo en la cabeza de unos pocos científicos. Además, no se trataba solo de un problema nacional. Para evitar la tragedia se debería tomar acciones a nivel mundial, justo en el momento que se había vencido la Unión Soviética en la Guerra Fría y el mundo se preparaba para una globalización de la economía sin precedentes en la historia. En la década del 90 no se podía hablar de reducir el consumo, sino de aumentarlo, y aumentarlo a una escala global nunca vista. No era el momento de hablar de cambio climático o de reducción de emisiones. Pero los militares tenían claro que estaban ante un problema de seguridad nacional que no solo terminaría con los Estados Unidos como potencia mundial, sino que incluso comprometería su supervivencia. 200 millones de personas podrían morir y se debería hacer algo. Y ese algo para los militares era afrontar el problema de manera militar. Y para eso
se debería contar con un proyecto integral. El proyecto Walnut, como se lo llamó, refería sin duda a la Guerra México-Estadounidense de 1846, ya que fue en el río Nueces, Walnut en inglés, donde se inició esa guerra. Walnut era mucho más que un plan de acción militar, sino una guía detallada para ocupar gran parte del territorio mexicano y desterrar o eliminar a la mayor parte de sus habitantes y reemplazar a estos por población estadounidense. Se suponía que ante una catástrofe climática global, el clima de México sufriría una modificación tan estructural como el de Estados Unidos y Canadá, pero en este caso sería para mejor. Los estados del norte mexicano, mayormente áridos hasta ese momento, se beneficiarían con una baja de temperatura y un aumento significativo de la humedad, que convertirían esas zonas en extremadamente fértiles y aptas para permitir la migración de decenas de millones de personas. El proyecto sugería que los militares americanos debían actuar lo más rápido posible, convenciendo al Congreso y al presidente de iniciar una invasión por tierra y por mar relámpago, incluso antes que los primeros indicios de un cambio dramático en la temperatura de las corrientes oceánicas fueran evidentes. Cualquier excusa valdría, según el plan, para iniciar una invasión. Luego los acontecimientos climáticos justificarían las acciones tomadas ante el hecho consumado. Solo faltaba la decisión política, porque desde el punto de vista militar los Estados Unidos contaban y cuentan con importantes bases situadas muy próximas al territorio mexicano y una gran concentración y movilización de efectivos y material de guerra no extrañaría hasta que fuese demasiado tarde. Por otra parte, la debilidad y el reducido tamaño de las Fuerzas Armadas mexicanas harían casi imposible una defensa eficaz. Se estimaba que en el mejor de los casos una campaña militar de menos de 60 días llevaría al ejército americano a las afueras de la Ciudad de México con menos de 3.000 muertes. Las bajas del lado mexicano podrían alcanzar un mínimo de 100.000 muertes y el doble de heridos. La invasión a México que proponía el proyecto Walnut, una vez que se consumara, necesitaba de la aprobación no solo de las autoridades americanas, sino del público en general. Para eso, se contaba con que los hechos que desencadenarían una catástrofe climática se aceleraran de manera significativa con el correr de las semanas. Se suponía que por primera vez en la historia del planeta los cambios climáticos no se producirían en centenares o miles de años, sino en pocas semanas. Todo comenzaría en invierno con las tormentas típicas de la estación, pero esta vez persistentes en el tiempo y con bajísimas temperaturas. Las grandes olas de frío no son raras en el norte de América y muchas veces las nevadas pueden ocasionar serios inconvenientes, pero esta vez sería distinto. Tanto Canadá como los estados del norte de los Estados Unidos sufrirían estos episodios climáticos extremos y simultáneos que bajarían las temperaturas hasta menos de 80 grados centígrados de forma permanente. Las posibilidades de sobrevivencia de los habitantes de estas regiones se contarían en pocos meses. Por eso, y en paralelo a la invasión a México, se desplazaría temporariamente a esa población y a los recursos que se pudiera hacia el sur, principalmente a los estados de Nuevo México, Arizona y Texas, en espera de los resultados militares. Otro gran dilema que encontraron los militares americanos que diseñaron el proyecto Walnut es qué decisión se debería tomar con los habitantes de las zonas invadidas, o sea, con aquellos mexicanos que vivían en su tierra. Se descartaba desde ya su integración, ya que no existía la posibilidad de mantener y alimentar a los americanos desplazados del norte y a los mexicanos. Todos no podían vivir en el mismo territorio. Una de las ideas era que los Estados Unidos invadiesen México hasta casi su capital, dejando afuera al Estado de México y a esta, ya que eran las zonas más pobladas del país. Se desplazaría entonces a todos los mexicanos abajo del paralelo 20, quienes serían desterrados a vivir en el sur de este paralelo. Se suponía que una derrota total del ejército mexicano llevaría a su pueblo a aceptar la deportación masiva sin mayores reticencias, sobre todo si se hacía de manera más o menos ordenada y permitiendo a esta población llevar consigo todo lo que pudiese cargar. Pero el proyecto también especulaba con una reacción poco colaborativa o incluso violenta de la población local ante la orden de su deportación forzada. En ese caso se obligaría a realizar un desplazamiento compulsivo e incluso a eliminar
a quienes se resistiesen, todo sujeto a la evolución de la catástrofe climática que se estaba desarrollando más al norte. Una segunda opción más radical consistía en invadir todo el territorio mexicano y a desplazar compulsivamente a toda su población hacia Centro o Suramérica. Si bien esta se consideraba una opción secundaria, nuevamente dependería de qué tan crítica fuera la situación más al norte. En todos los casos, este destierro sería obligatorio para casi toda la población mexicana, aunque también se mencionaba la posibilidad de permitir retener a ciertos trabajadores que serían necesarios para la construcción de los nuevos Estados Unidos del Sur. El proyecto Walnut no contemplaba una opción pacífica y negociada para resolver la catástrofe climática. En ningún momento se consideró una alianza estratégica con México para que la población desplazada del norte de los Estados Unidos o incluso de Canadá pudiesen convivir en el mismo espacio con la población mexicana. La tercera etapa del proyecto Walnut contemplaba el desplazamiento de las decenas de millones de personas que habían sido alojadas provisoriamente en los estados de Nuevo México, Arizona, Texas y California hacia los nuevos territorios anexados. Muchos ocuparían las casas de los mexicanos desplazados e incluso los negocios y las fábricas que se pudiesen reconvertir. La catástrofe climática haría la vida imposible más allá del paralelo 40 norte y bastante difícil debajo de esto. Pero se estimaba que con los nuevos territorios se podría realojar y con esto salvar la vida de más del 95% de la población original de los Estados Unidos. Nada sería como antes, pero hay que tener en cuenta que esta catástrofe sería de naturaleza global y que no solamente los Estados Unidos serían afectados, sino casi toda Europa, lo que fuera el territorio de la Unión Soviética, China y la India, que en total representaban más del 80% de la población mundial. El cambio climático que hoy vive la Tierra es un fenómeno concreto que dejó de ser una teoría de algunos científicos para convertirse en una emergencia global y detonante de una posible catástrofe. No sabemos si el proyecto Walnut se ejecutará algún día, pero lo que sí sabemos es que el planeta Tierra, como lo conocemos, tiene los días contados.